quiénes somos, quiénes queremos ser. No sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario, una opinión, una crítica, bienvenido sea. Todavía no sé nada. Sí, nadie lo conoce. ¿Qué tiempo llevó? Depende de cuando tomamos el inicio. Y la verdad es que yo esta película siempre supe que la quería hacer. Yo a los 13 años decidí que me iba a dejar el cine. Y sabía que alguna vez iba a tomar mi coche. O sea, si tomo el inicio de ella hace muchísimos años. Después en el 95, sí, cuando llegué a la carrera de imagen sólida de la UBA, estructuré la historia de amor, que no es verdad, eso fue inventado, y supe que la película iba a estar centrada en la historia de amor de dos chicos. Pero recién en el 2002 empecé a bajar los papeles y tardé con Marcelo Vidal, que es un amigo brasileño, hicimos el guión y en el 2005 terminé la primera versión de 2007, terminé la primera versión de guión, me convencía. Y a partir de eso fueron mucho tiempo bajando plata para poder hacerlo, que nos costó mucho. Nosotros íbamos a los festivales afuera a buscar coproductores, como una película cara, porque de época, con chicos, bueno, todo eso encarece todo. Estábamos yo así un coproductor, porque acá en Argentina no se consigue toda la plata para hacer una película así. Y viajé mucho para buscarlo, y me decían siempre, bueno, pero otra película más de dictadura. Yo decía, sí, otra vez, pero es distinta, que no es lo mismo, que es una visión diferente. Bueno, sí, pero otra película, ¿quién quiere? Sobre todo los españoles, ¿no? Me decían, joder, tío, como se mete siempre con los temas, ¿no? Y lo loco que el año pasado, cuando se estrenaron Cannes, muchos de los productores que me habían dicho esto la vieron en Cannes. Me dijeron, puta, tío, joder, si hubiera sabido que era así la película. Yo le decía, yo te dije. Y por otro lado también comenzaba a reflexionar un poco, y de algún modo me gusta hablar un poco de esto porque me despierta, ya que hay muchos comunicadores también acá, que cuando hablamos de historia, el cine cuenta historias, por lo general cuenta historias propias de nuestro país, o de cada uno de sus países, o historias cercanas que conoce, pero tiene que ver con la historia de tu propio país. Nosotros, los que hacemos cine en Argentina, no vamos a hacer otra cosa que cine argentino, digamos. Vamos a contar historias que nos sucedieron a nosotros. Y esa gente que cree que volver a repetir un tema, no un tema, porque si cada película es un tema distinto, una época histórica, dice, pero te vuelven a estar revolviendo, ¿viste? La cucharita, metiéndole en la misma olla todo el tiempo, revolviendo. Y yo siempre respondo, digo, qué loco, ¿no? Porque seguro que fuiste a ver la última de Vietnam y no dijiste lo mismo, no dijiste otra más de Vietnam, ¿no? Dijiste, che, por favor, escuchó que vamos a ir. Entonces, esa conquista cultural y esa conquista mediática, que ya la tenemos tan internalizado que Estados Unidos pueda contar la historia del mundo, pero nosotros no podemos contar la nuestra, es el gran efecto, la gran barrera de comunicación que tenemos que romper, porque de algún modo el cine que hacemos nosotros es algo de las historias, y que revelar, que se tiene que revisitar constantemente la historia de su país, porque si no, los chicos tienen 9 o 20 años, no conocen quizás la historia oficial, y no conocen quizás el Muro de Silencio, no conocen quizás el Araya Olimpo, quizás no conocen Cachanta, quizás películas que uno puede empezar a discutir en 10 años, 8 años cuando se estrenó Cachanta, o menos 6. Entonces, con la historia que se repita, las películas van a estar revisitando, es obligación nuestra de eso. No de nosotros, sí es una necesidad del arte de hacerlo, y que eso no está ni mal ni bien, es parte del valor nuestro de contar los terrores sociales. Por eso cuando se habla
volver a hablar sobre los temas, uno tiene que decir, sí, claro, es lo único que podemos hacer, hablar sobre España. Entonces, me parece que es importante corrernos del centro de lo que heredamos de los 90, que es la cuestión de cine para entretener, ¿no? Cuando en realidad el cine de entretenimiento es absolutamente político. Le voy a dar un pequeño ejemplo para que lo usen, para que sepan lo que es el entretenimiento. Creo que fue tengo que buscar bien la fecha porque se me olvidó, pero a principios de los 80 se estrena Rambo. ¿Sabían a Rambo? Que Rambo trataba sobre un excombatiente de Vietnam que está loco y que lucha contra la corrupta policía de un pueblito de Estados Unidos. Hasta ahí, muy bien. Es un gran héroe, es un tipo que más allá de la locura hace el bien. Tiempo después, en el año 1984 y 1985, se Rambo 2. Y nuestro gran héroe, nuestro gigante héroe, ya no pelea contra la corrupta policía de Estados Unidos, sino que ahora pelea por el bien del mundo y pelea contra nuestro enemigo número uno, en el 84, que era la Guerra Fría, los rusos. Perfecto. Nuestro héroe logra aniquilar y matar a los salvajes rusos, por supuesto con la ayuda de nuestros queridos amigos, porque él solo no puede hacer todo. Entonces busca amigos, aliados y busca sus grandes amigos y nuevos grandes amigos que son los talibanes. Año 84. 20 años después, nuestro querido héroe continúa luchando contra el mal de la humanidad y viene Rambo 3, a contar la historia épica y que sigue luchando con este mal, contra el mal del mundo, y lucha contra los terribles y nefastos y peligrosísimos y diabólicos enemigos de la humanidad que son quienes, los talibanes. Si construir el mundo del entretenimiento, nosotros nos comimos con que el cine de entretenimiento es banal y superficial, cuando en realidad es una construcción política y social donde se mete cultura dentro de eso. Entonces hay que entender que el cine no es ingenuo, que el cine es una poderosa herramienta de comunicación, que la utilizan constantemente y todo el tiempo hasta el día de hoy la seguirán usando en Estados Unidos de la misma manera que la tenemos que usar nosotros. Entonces es una herramienta de comunicación, es una herramienta que sirve para esto, como también para masificar un discurso, que el mundo se lo ha comido. Entonces vuelvan a su casa, agarren el cable y cuenten cuántos canales de los 70, no sé cuántos que hay, son transmitidos directamente desde Estados Unidos. Más del 60% de los canales que vemos nosotros, canales oriundos directos de Estados Unidos, no que pasan material de Estados Unidos. Después hay un 20% más que pasan material de Estados Unidos. Entonces, si uno se entiende que la conquista cultural no proviene, porque todo el mundo habla de que el cine es un gran negocio para Estados Unidos, pero en realidad no es un gran negocio solamente. Es dominar culturalmente. Ahora los chicos, todos los chicos hacen ¡yuhu! ¡yuhu! Es decir, no les proviene ese ¡yuhu! ¿No? Nadie lo hace. La expresión de alegría ahora, acá en Argentina, en los chicos, tiene que ver con lo que copian de Estados Unidos. Y porque no proviene de ellos, no proviene de acá. Es una construcción generada socialmente, es una conquista. Es una conquista cultural. Eso es cultura, absoluta cultura. Y la cultura hay que dimensionarlo, que no es solamente un cuadro, no es solamente una película, no es solamente un libro, sino que la cultura es idiosincrasia. Y que es la más profunda de las culturas que hace que uno genere y habilite determinados espacios, ¿no? Entonces, en este lugar, que hay mucha gente dedicada a la educación, me parece que es sano saber la responsabilidad de uno de poder analizar el medio de comunicación para poder darle otro sentido y sabernos de dónde proviene un discurso y por dónde proviene otro y dónde queremos estar.
mantener viva la memoria histórica y sobre todo por lo que acabas de decir. En 1990 y algo estaba trabajando en Italia y una revista había publicado los métodos de Estados Unidos para dominar el mundo. Y uno de ellos era el cine. Antes de ellos ya lo utilizaron mucho los rusos, los nazis, etc. ¿Qué todo el mundo se hace bien? De lo que nos está pasando. Somos una colonia, porque no puede ser que, se ve la televisión y no es más que película sangre. Muy raramente va a traer una película francesa o sueca, sobre mí. Y que dicen el claro, que felicito, gracias. Hola, yo lo que quería preguntarte es a través del cómic, ¿por qué buscaste el dolor? A través de esa forma. ¿Por qué? A través del cómic, vos mostras el dolor, ¿por qué lo representaste de esa manera? El dibujo. Hay dos razones, una más básica que en el cine argentino ya se mostró la violencia física, en miles de películas, no hay nada nuevo que podemos aportar claramente desde ahí. Esa es como la razón más básica. La razón fundamental es que, como es una película que trata sobre la mirada de Juan, todos los elementos narrativos que usamos en la película tienen que ver con construir y de alguna manera ir metiéndonos dentro de la cabeza de Juan, como la animación del Che al principio, como los sueños, como cuando se enamora de María, ¿no? Y la animación, la parte de violencia física, que están hechas así en dibujos, genera una empatía mucho más fuerte de quien está viendo la película como Juan, porque el dibujo animado tiene, como es una representación de una realidad, esa representación, cada uno de los personas que estamos viendo la película concluye con sus propias imágenes personales. Entonces, eso hace que uno se meta mucho más en la película y se meta mucho más dentro de la cabeza de Juan, como de algún modo la idea que al final de la película todos, cuando él nos mira por primera vez en toda la película, nos mira a cámara y nos mira a nosotros y nos dice, soy Juan, de algún modo ya en ese momento la idea era que todos seamos Juan. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quería decir que me encantó la película y otra de las cosas que me dejaste pensando cuando te dijiste Rambo, no vi ninguna porque no me gustan las películas bélicas, pero ¿no sería subestimar un poco pensar que Estados Unidos o cualquier otra cosa, persona, lugar nos pueda dominar la mente tan fácil? Para mí, yo creo que es los humanos, no tengo, estoy en el ranking, no tengo la oportunidad de ni nada, pero creo que mi idea me es bastante fuerte y no creo que cualquier país pueda dominar mi idea. No tiene que ver con la cuestión de las ideas personales, sino de los valores y los morales. Nosotros tenemos una construcción inevitable occidental. Eso es cultura. Y eso es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Que los rusos sean malos no es una construcción nuestra. Es una construcción histórica, mediática, que se generó a partir de la Guerra Fría. Nosotros crecimos con que los rusos eran normales. Y los rusos crecieron con que nosotros éramos normales.
para que crecimos. No creo, no, o sea, sí, no creo que nos demos cuenta de la dimensión que tiene la comunicación. Hacer el ejercicio de volver a tratar de contar los canales. Y contar cuántos de esos canales, se llama ponerlo más en un nivel personal, cuántos de esos canales realmente vemos. Y de esos canales que vemos, sacar el porcentaje que ves que son Estados Unidos. Hacer el ejercicio personal para ver si realmente esa distancia que uno cree tener, con su dialéctica, con su modo de ver vida, no lo tiene, hay algo mucho más profundo todavía que lo tiene que hacer el ejercicio. A veces uno se sorprende de sí mismo que cree que tiene un cierto distanciamiento sobre las cosas, cuando en realidad no la tiene, porque hay una base ya cuando uno se separa. Esa base es la que estamos cuestionando. Igual puedo intervenir. Me parece que está muy bueno lo que plantea la compañera, que está terminando sus estudios en el programa Cine, porque me parece que tiene que ver con un lugar en la reflexión de cómo hemos crecido, pero cómo hemos crecido como personas, porque hemos crecido como país. Y yo tengo la obligación de decir, porque hace 10 años esta película era impensada, y hace 10 años estar acá con compañeros que están terminando el colegio en un programa que se cursa 2 veces por semana y se van aprobando 4 veces, también era impensado. Y hace 10 años era impensado que los responsables que hicieron eso con la mamá de Benjamín, con mamá y con tantos otros compañeros estuvieran presos. Y eso quiere decir que crecemos, pero porque crecemos como país, crecemos en colectivo. Y está bueno que a vos te sorprenda la reflexión de la colonización, porque quiere decir que vos tenés una mirada distinta a la que tal vez tuvimos quienes hicimos la primaria y nos contaban que Colón era esto que vimos en la película. Y yo lo podía Benjamín porque yo me acuerdo de cómo estudiábamos Colón, como también me acuerdo del proceso de reorganización, ¿cómo era? Proceso de reorganización nacional. No sé si acá hay mucha gente de mi edad que hizo el colegio en los 90 y la dictadura cívico-militar tenía otro nombre. Hagamos un poquito de esfuerzo en recordar cómo estudiábamos nosotros la dictadura cívico-militar y pensemos si en algún momento, en algún libro o algún docente nos hubiese hablado de la complicidad con las corporaciones, o la complicidad de la iglesia, o de la complicidad de la justicia. Digo, hagamos un esfuerzo de pensar 10 años atrás y lo que trae la compañera tan fresco, tan natural, de decir, no subestimarnos a los que miramos la tele o la película, está buenísimo porque tiene que ver con que hay una reflexión, una construcción subjetiva, individual, pero de verdad es una construcción de país. Porque hace 10 años que venimos cambiando las cosas para que esto que vos traes acá, para que lo que acabo de nombrar como ejemplo, desde la educación, desde la salud, desde cada una de las cosas que podemos decir, digo, desde ir a la universidad, cuántos compañeros acá están cursando en la universidad y sus padres no habían podido porque sus padres son laburantes, cuántas historias se han revertido desde lo subjetivo, pero de verdad se ha revertido porque hay una historia política en este país que hace 10 años viene dando vuelta la historia y haciéndonos sentir distintos. Así que yo te agradezco la reflexión, está bueno lo que trae Benjamín porque habla a los comunicadores que está bueno que lo sigue, y te agradezco a vos la reflexión porque tiene mucho que ver del esfuerzo que estamos haciendo todos como argentinos en vivir en un lugar distinto, donde entre otras cosas hoy hablamos de una patria grande, y en ese momento Latinoamérica se unía para que las dictaduras militares de estos países terminaran con los pueblos, empezaran el periodo de hambre, de violencia, el saqueo de nuestros países. Y hoy hablamos de una patria grande porque nuestros presidentes se hermanan en función de la felicidad de nuestros pueblos. Entonces, ¿cuántas cosas han cambiado en estos 10 años? Te agradezco la intervención para darme la oportunidad de decir esto y reconozco lo valioso de tus palabras. Gracias. Hola. Sí, acá. Dos cositas. Me quedé pensando cuando vos dijiste que los españoles te dijeron eso, que otra película más de la dictadura, qué sé yo. No pude dejar de asociarlo con el pacto de la Moncloa, que me quiero perdonar a los dictadores, y mirá cómo les está yendo ahora a los españoles.
porque tal vez tendrían que haber hecho muchas más películas sobre Franco, y lo que les está pasando hoy no les pasaría, probablemente. Y después, asociando con lo que vos dijiste, hace no mucho, un profesor universitario dando una charla sobre cine y sobre esas mismas cosas, nos contó, yo no la había visto la película, que en el mismo momento en el que se habían aparecido esas imágenes de los soldados americanos torturando soldados y artilleros, ellos hicieron una película para chicos, Cars 2, en donde dos autos torturan por electricidad a un tercer auto. Por eso también, para la compañera, con el mismo respeto y las mismas palabras que le dijo Fernanda, sumo que van por los chicos, en esas cosas van por los más chiquitos. Vamos, gracias. Tiene un ratón, pero no es una cosa que yo hago sabiendo una película que es apropiada para mí. Pero los estadounidenses hacen películas buscando también a los iraquíes, árabes o de las Torres Gemelas. Y después a los chicos ven, no sé, una película y dicen después en el colegio. Y también los chicos están diciendo refrigerador, periódico. ¿Qué es esto? Sí, por ahí hay una pregunta más por ahí. Es complicado. Con el mensaje que dice organizarte y luchar, o con el mensaje que dice luchar se va. Organizarte y luchar. Está muy bien lo que estás diciendo, la pregunta, o lo que estás diciendo. En Argentina se construyó, en Argentina no, en el mundo, pero no es solo de acá, pasaron dos cosas importantes. Una es el concepto de dar la vida por un ideal. Es un concepto que se instauró, ¿no? Se instaló en la sociedad, y yo creo que de hijos queremos modificarlo, no es más dar la vida por un ideal, sino uno vive la vida por un ideal. Nadie da la vida por algo, nadie quiere morir. Nadie de los militantes de aquella época hacía esto para morir, nadie. Los kamikazes, ¿saben lo que son los kamikazes? Eran los aviadores en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, se dice no seas kamikaze porque es como que buscan la muerte, cuando en realidad ni los kamikazes querían morir, solo morían cuando ya era inevitable morir enterrados de más daño. Entonces, nadie da la vida por un ideal, todos vivimos la vida por un ideal. Que la muerte puede ser una de las tantas consecuencias de eso, que es distinto, pero no es el objetivo. Y llevándolo a la pregunta o la reflexión que vos hacés, a mí me parece que hay que tener muy claro que la construcción de, ojo, mirá que si querés mucho te matan, que es lo que se instaló en el mundo también después de los 70, sirve un poco en función de esto de que a todos esos héroes que los han matado porque creían mucho. Ese fue un discurso que también se instaló, ¿no? Y que llevó a, mirá que si querés mucho te matan, como si fuera como una consecuencia directa, una cosa que te lleva a la otra. Entonces la militancia se asoció a la muerte, discursivamente, en la construcción del inconsciente colectivo se asoció, cuando en realidad un poco es, si crees, si militas
analizar si realmente día a día estás construyendo algo, es lo más cercano a la felicidad. A la felicidad no termina en la risa, a la felicidad termina en la plenitud personal. Entonces me parece que agradezco que lo pregunte porque yo creo profundamente en esto y de algún modo la película quiere mostrar que en esta época de la oscuridad, que se la construyó inevitablemente una cosa de dolor, de muerte, de tortura, de oscuridad, en realidad había un lado extremadamente luminoso. Llega la militancia, que es la vida de creer que el otro existe, que no estamos solos, no soy yo solo, sino que nosotros, ¿no? Y que eso fue lo que más permitió a la época, y que por suerte en los últimos 10 años el plural volvió a tener vigencia y realidad en el cotidiano y el yo, el singular, se dejó de lado. Una pregunta acá un poco, perdón. Buenas tardes. Bueno, presentarte por el film o la película. Y tengo dos dudas que me quedaron. Por un lado, ¿cómo fue la preparación histórica del film? Si tuviste asesoramiento especialistas. Y por otro lado, si hay financiación para la película, si hubo financiación para la película por parte del Estado, ya sea del INCA o pública. Mira, todas las películas de Argentina, todas, no hay ninguna que no, excepto que no quieras hacerlo, reciben subsidio de INCA, es el sistema de financiación que tenemos en la gente de las emociones. Desde la de Suárez hasta la más chiquita película, todas reciben plata de INCA. La plata de INCA sale de las entradas, de cada una de las entradas, somos vanguardia total junto con Francia en el sentido, ¿no? O sea que ni siquiera es un subsidio, somos autárquicos, digamos. Lo que estamos nosotros en las salas se paga esa inversión. Eso para poderte decir, la película recibió plata del INCA y la televisión pública entró como coproductora. Minoritaria, muy chica, la primera vez en la historia de la televisión pública que entra como minoritaria y no como mayoritaria como San Martín o Belgrano, esas películas. Porque de algún modo querían empezar a probar, habían leído el guión, se les gustaba mucho, querían probar qué significaba coproducir. Y la fue muy bien porque recuperaron la plata. Lo que puso la televisión pública lo recuperaron. Es un socio más de la película, un productor más de la película. Y después, del trabajo histórico, por un lado es muy personal, por eso toda mi vida tengo mi vida de investigación, hecha de asados, charlas, mates, etc. Y por inquietudes personales, ir a buscar personas que conocían a mi mamá, que conocían a algunos que nos habían conocido cuando éramos chicos, de sentarte a tomar mate y contarme, decirme, preguntar, discutir, ¿no? Y a su vez, después obviamente siguen cuestiones muy específicas que yo recordaba cuando quería reasegurarme de la dinámica interna, no de los modelos, como el tema de los rangos, todas esas cosas, está todo trabajado con gente que fue protagonista en esa época realmente, después de la primera fuente, digamos. Y con los actores trabajamos mucho con dos personas que eran muy militantes en esa época, muy soldados también en esa época, y hicimos un trabajo de entrenamiento, fuimos a un campo, hicimos como activaciones de época, un entrenamiento montonero, que le dio una dimensión completamente diferente a los actores, ¿no? Al principio, cuando empezamos a trabajar, sobre todo Natalia, pero nosotros dos, César Rocoso, que es uruguayo, y Ernesto Olteña, los tres de alguna manera preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tanto activos? ¿Por qué no sientes? ¿Por qué se volvieron? ¿Por qué continúan? Y lo luego que para mí había determinada base que ya no había que responder porque yo partía siempre de un lugar de discusión, como que había una base de entendimiento, y me empecé a dar cuenta que tenía que volver a lo más básico para empezar a charlar. Y que también para mí fue revisitar lugares que no había visitado nunca, porque nunca había hablado de eso, en algo lógico, no sería como un lugar fácil. Y con los actores fuimos como yo les decía, en realidad yo quiero que ustedes
llegar a un momento donde que haga las preguntas sea yo y se las responda. Eso, tenemos que como trabajar en esa dirección. Obviamente escribí libros, películas, miles, para que se situaran de alguna manera. Creo que el libro La Voluntad de Caparrós y de Quita fue como clave también para ellos, como fue para mí, otro libro que se llama Lo que mata de la bala de la velocidad. Eso hablaba, está escrito en tercera persona, pero como el autor, por el protagonista del libro. Digo, varios libros que a ellos les sirvieron mucho para empezar a preguntarse, y después hicimos el entrenamiento, y a la vuelta, al regreso de ese entrenamiento, cuando empezamos a improvisar de vuelta varias cosas, que fue cuando empezamos a improvisar la escena de la abuela. Eran ellos los que ya podían responderme con seguridad de quiénes eran y el porqué de las cosas. Y toda la construcción y la preparación de los actores fue hecha de esa manera, de la misma manera que con Marcelo Muro, el guionista, cuando empezamos, él es brasileño, conoce mucho de la historia argentina, vivió en Argentina, etcétera, pero tiene una construcción cultural brasileña. Él también necesitaba de algún modo entrenar. Y el tiempo que pasó de la escritura del guión, claro, él mismo pudo empezar a ponerle palabra a los personajes como para poder justificar la posición de los padres, que era la más compleja de todo. Con la abuela es fácil, la corroboreada, digamos, es muy fácil que gane la abuela. Porque en el discurso de hoy, en la visión de la historia de hoy, la abuela tiene razón. Entonces yo con los actores lo que les hablaba es, bueno, por lo general las películas se hacen con el diario del lunes, nosotros las películas hacemos con el diario del sábado, donde está todo por hacerse, donde está todo por suceder, donde está todo intacto, los deseos, las dudas, los miedos, las alegrías, las seguridades, etcétera, todo intacto, por parte de todos. Que eso es lo más complejo de llegar con los actores, de que ninguna acción de ellos esté dada por sentada en la consecuencia final. De que tenga una hora real y no una hora que quizá va a ser otra cosa. Un poco donde no hay miedo por eso. ¿Se llevó un tiempo Se llevó mucho tiempo hacerlo. ¿Cómo? Se generó duda en hacerlo porque se iba a repetir un tema de la dictadura, pero Yo bastante tiempo hacerlo lo viejo, ¿no? No, me llevó tiempo por la cuestión. en hacer la película. Me llevó tiempo por la cuestión personal, más que por la cuestión de miedo de la fuerza. Me llevó tiempo procesarla y correrme yo del centro y que esto no sea mi historia, sino que sea una película que yo quería hablar sobre el tema. Entonces muchas veces con Marcelo, las discusiones que teníamos era que esta escena no sirve. No sirve. Yo decía, no, pero es importante como en realidad, ¿no? Dice, no sirve. Yo tenía un proceso hasta que me daba cuenta de que no servía, que tenía razón. O al revés, digamos, lo interesante del trabajo que yo tuve con Marcelo porque él me limpiaba las cosas que claramente no funcionaban dramáticamente y yo lo que hacía era profundizar las que quedaban, porque le daba una sustancia que él no podía mencionar, porque no había habido, o había un diálogo que era cansado, de poner. Me parecía como alguna cosa que hacer demasiado fuerte como para poner una película por sí. Como esa figura que trabaja sobre los altos y los bajos, ¿no? La película estructurada así, el guión, con una onda, ¿no? Cuanto más alto, más bajo. Si ven la película, la estructura es una escena y una escena, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y la necesidad de bajarse, completo. Pero se va intensificando la obra, ¿no? Es una estructura bastante simple, pero poco evidente, no sé si se le puede ver, no siempre la porque no es el terror. No, se filmó en la ciudad de Niños. Lo que pasa es que filmamos como en la entrada, como si fuera por la parte de atrás. Entonces no tiene ningún tipo de referencia, pero los juegos eran intactos, como en el teléfono. Y la caja de chocolate, la famosa caja de chocolate que la fábrica sigue existiendo, sigue existiendo. Yo llamaba por teléfono y le dije, mira, estamos en una película que
más, en su momento la película se llamaba Mágico Chocolate. Yo le quería cambiar el tema de la película de la infancia argentina, quería cambiarla a Mágico Chocolate. Porque Mágico Chocolate lo era todo, era la felicidad, era el amor, era todo. Y después lo pudimos poner para una obra de teatro para chicos a Mágico Chocolate, no sé qué bastante. Y entonces cuando hablábamos el tipo, obviamente no, pero el problema lo de las casas, los intercambios, no sé qué, y de acá, aquí la gratis, pero. Entonces, bueno, suponiendo que quizás eso puede ser un problema, usarlas igual, las mismas, decidimos inventar nosotros. Pues no sabíamos que iba a ser un problema, pero tenemos que evitar el problema, aunque nos costaba más vida, porque la reproducción, las cajitas y todo eso. Eso, y bueno, otro punto. La escena del primer beso. Ah, los espejos. No, eso. Pero bueno, para recordarlo, decir nada de evolución artículo es una película. Esa película está muy pensada, en todos sentidos. Claramente la escena de los espejos, que en su momento era muy complicado, o sea, de producción, está hecho el estudio, está hecho, no existe, decimos nosotros, el único juego que no existe. Claro, si quieres, la parte que quieres, claro. En la parte existía. Pero claramente es una escena que dramáticamente el tema del reflejo debe ser muchos o poco claro en muchos lugares entendernos. ¿Quién soy y quién no soy? ¿Quiénes somos y quiénes no somos? Toda esa significación que produce el espejo está echando música. Sí, la película está basada en Padre de mis hermanos, no es estrictamente autobiográfica. Yo tenía 7 años, tuve una hermana mayor que cuando tenía 8. Y el bebé, la beba era un bebé que tuvo, es uno de los 109 nietos aparecidos en la vida. Sí. Pero justamente la hice como beba por la razón, es una para no darle ese peso a mi hermano, pero la razón fundamental es para que esta pregunta no tenga respuesta. Porque preguntan qué pasó con la beba, y te dijera, no, se apareció, pero quizás, te digo, mira que no apareció. Porque esa pregunta no se responde. ¿Qué pasó con la vida? 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 Era la pregunta de lo que se preguntó. ¿Qué pasó con los madres de los segundos de lo que estaban buscando? Esa es la pregunta vigente hoy. Por eso está hecha de esa manera, que no se sepa nada. Y que sea como algo que nos preguntamos que no son. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Yo sé que quedaron muchas preguntas. Un fuerte aplauso para los el compañero van a hacer presente a través de Fernanda. Este cuadrito tiene un texto que el año pasado, cuando recién empezamos a ver en los diarios que aparecía Infancia Clandestina como película, yo no lo conocía todavía Benjamín, no habíamos visto la tele y nada, y yo ya empecé a pensar que esta película iba a estar buena por lo que se decía de la película que venía. Entonces en la legislatura empezamos a pensar de la Comisión de Derechos Humanos que yo presido un proyecto de declaración que declarara de interés cultural a la película. Y lo tuvimos ahí en suspenso con algo para poner en el texto y después cuando vimos la película nos alegró mucho y yo ya se lo hizo Benjamín y nos acarició el corazón, el alma. Esta película nos repara a todos como generación, a los que somos hijos desaparecidos y a los que crecimos en otra época y
tuvimos tantas dudas y tantas respuestas que fuimos construyendo, así que como forma de... la declaración ya se la di una vez que fuimos a ver al Ministro de Educación de la Nación, así que ahora hicimos un cuadrito desde la ONG con el mismo texto para que él lo tuviera y lo tuviera en su casa, para que se acuerde de nosotros. Por último, comentarles que mañana a las 18 horas